Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya volvemos a estar de nuevo con una charla. Me gusta... ¡Ups! Espérate, que se ha ido un momento. Es para ver si estáis atentos. Bueno, bromas de estas aparte. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la semana? Espero que súper bien. Y nada, hoy nos hemos infiltrado en casa de Raquel. Y en casa de Raquel estamos, pues nada, viendo su cocina. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenas, bienvenidos a mi casa. Bueno, a mi cocina, a un trozo de mi cocina, a la encimera de la cocina, a lo único que tengo. Buenas, pues nada, aquí estamos otra vez a la carga. ¿Otra vez? Oye, estoy mirando y no estoy viendo el vídeo. Espérate. ¡Ah! Espérate. ¿Cómo que no? Chicos, pero estáis ahí, ¿verdad? Sí, yo estoy viendo a la gente. Lo que pasa que yo en el Facebook ahora mismo no lo veo. Pero bueno, no os preocupéis, que mientras esto funcione, pues nada, que no quiere hoy hacérmelo fácil. No sé por qué, pero bueno. Pues lo que os decía, que vamos a empezar, tenemos a Raquel esperando, vamos a esperar un poco a que todo el mundo se vaya uniendo, ¿vale? Porque como hemos empezado unos minutos tarde, pues que todo el mundo se pueda ir uniendo. Entonces vale. Hemos enviado a Raquel aquí, que nos tiene preparado un montón de cosas, ya veo, en su cocina. Tiene a los perritos que están a su espalda, con lo cual si oís algún perrete decir algo, pues ya sabéis. Están detrás de la puerta con el morro así, esperando que le llegue la comida. Y entonces, pues nada, lo que vamos a hacer, si os parece, es que tú empieces a presentarnos un poco todo lo que tú tienes, si quieres. Vale, pues si queréis empezamos. ¿Tú ya ves por Facebook por si alguien pregunta o todavía o no? Sí, lo estoy viendo. Ah, vale. Ay, perdona, me he olvidado una cosa. Tenemos una pequeña novedad. Estamos ahora con un sistema de inteligencia artificial. El otro día intenté traducir, no salió bien. La traducción automática decía cualquier cosa. Pero he pensado que es una muy buena idea para la gente que no oye correctamente. Entonces, he dejado debajo un traductor simultáneo en español que de momento veo que va bastante bien. Entonces, si dice cualquier cosa rara, yo lo estaré vigilando, ¿vale? Pero si dice cualquier cosa rara, lo pararé. Entonces, solo deciros que esta idea es una idea para que vosotros preguntéis todas las preguntas que tengáis a Raquel, porque esto surgió de muchas preguntas que habían. Entonces, ella hará el menú que hace habitualmente en su casa para sus perros. Pero no dudéis en preguntar lo que no sepáis, ¿de acuerdo? Pues nada, Raquel, todo tuyo. Vale, pues empezamos. A ver, hoy me he preparado para que no se nos olvide de cuáles son, supongo que lo veis bien, ¿verdad? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, si vas ¿cuáles son las partes? Tenemos los suplementos. Un poco para atrás. Ahí, perfecto. ¿Aquí? Vale, sí. Perfecto. Entonces, hoy me he querido preparar esta pequeña chuletilla para que no se nos olvide y así podamos ir avanzando y que se os vaya quedando. Esto es lo que compone una dieta natural, cruda y con hueso carnoso. Son las partes básicas que componen. Por supuesto, esto es susceptible de modificaciones según edad, patología, pero eso es otra cuestión, ¿vale? Digamos que esto sería una dieta normal para un perro adulto, normal, sin patologías. Tenemos el hueso carnoso en un porcentaje que también puede ir. No quiero entrar mucho en porcentajes porque luego cada perro se tiene que adaptar, tiene diferentes patologías, actividades, etcétera, pero sí para que veáis los componentes. El hueso carnoso, carne, pescado, que realmente el pescado lo podemos considerar tanto parte de hueso carnoso por la espina como por la carne, las verduras, frutas, lo que serían las vísceras, que también entrarían los pescados que no están limpios. Los suplementos, que os he puesto 3 que puedo considerar básicos y quizás que todas las dietas deban incluirlo en mayor o menor medida, como pueden ser huevos, el omega 3 y probióticos.
Y luego los complementos. Aquí no os he puesto nada porque, claro, complementos, esto, pues como siempre digo, anchas castillas, dependerá mucho de muchas circunstancias. En principio, un perro sano que no tenga patología, complementos casi ninguno le vamos a meter. Otra cosa es, pues luego perros que a lo mejor tengan sistema inmune deprimido, perros con patología, etcétera, que ahí ya podremos meter. Entonces, yo normalmente el hueso carnoso lo suelo dar por la mañana, separado. ¿Por qué? Porque cada uno se coge la pieza, se va a un sitio a comérselo y ya cuando termina vuelven. Ten en cuenta que yo tengo 8, entonces, claro, la logística en esta casa es bastante diferente al resto de casas. Una cosa, Raquel, déjame recordar una cosa a las personas que nos siguen. Tenéis en YouTube, en el canal de Blog Groomer, un vídeo que hice conjuntamente con Raquel para dar soporte precisamente en lo que era hueso carnoso y carne. La diferencia, qué es hueso carnoso y esto, ¿vale? Entonces, si por lo que sea dudáis, aparte de que lo podéis preguntar aquí, lo tenéis en el Blog Groomer en YouTube, ¿vale? Entonces, por quienes no lo sabéis, ¿vale? Tenéis tenéis un momento, este es el vídeo, este es el blog de Blog Groomer, ¿vale? Le dais a la campanita, ¿vale? Y así seguiréis todos los nuevos vídeos como este que se subirá mañana o pasado, ¿vale? Ya está, y ahí precisamente esta información que hicimos con Raquel. Vale, pues eso. Bueno, ahí veis cada uno, entonces, lo que os decía, yo en casa los huesos carnosos los solemos dar por la mañana, para que así cada uno se lo coge, se come, y el resto de cosas la doy en la toma de la noche, que sería pues la carne, el pescado, verdura, fruta, ya os cuento, las vísceras y los pocos suplementos, complementos que tengan que incluir. Entonces, pues vamos a preparar para 8 la cena. Vale. Os cuento. Bueno, para eso nos hemos colado en tu casa para cenar. Sí. Aquí todos mis cuencos, porque así aprovecho y los voy haciendo de verdad. Que si no, cuéntanos los cuencos que me contaste. Sí, a ver, yo los cuencos también los pongo en función del tamaño del perro. A ver, la dieta es cierto que lleva una cantidad, lleva unos gramos y sobre todo los que acabáis de empezar, pues la pesáis, vais llevándolo casi al milímetro. Yo, por ejemplo, la comida. También ten en cuenta que yo soy nutricionista, pero aparte de ser nutricionista es que llevo 10 años dando dieta natural. Entonces lo que hago es que los cuencos están adaptados también a la cantidad que tienen que tomar cada uno. Pues, por ejemplo, el más pequeño de todos, que es Lucas, pues tiene el cuenco más pequeñito. Tiene el cuenco más pequeñito. Lucas entonces, es el pequeño del grupo, ¿no? Sí, el más pequeño en tamaño. En edad es casi el mayor. Tiene 11 años, ha cumplido este verano. Pero en peso es el más pequeño. Es un mestizo, pesa 10 kilos. Entonces, esto es una forma pues de que yo controle de alguna forma la cantidad que le estoy dando. Ahora también os voy a decir otros trucos que empleo. Entonces, luego, por ejemplo, las dos galgas, que es Maruja y Valentina, pues tienen el mismo comedero. Más o menos tengo controlado yo. Los dos mayores, no mayores, sino mayores por tamaño, que son Abu, que es un galgo muy mayor, y Sar, que es un galgo afgano, tienen el mismo comedero, con el mismo fondo y demás, para tenerlo. Entonces, para mí es una forma de controlar también la cantidad de comida. De vez en cuando me hago un reciclaje y vuelvo a pesar la comida. Pero para mí lo fundamental es ver si están gordos, si están delgados, no tanto una vez que he partido de unas cantidades, pues ya me voy fijando, igual que con nosotros, tú partes de unas cantidades cuando te haces una dieta, un plan, y luego ya pues si te ves que estás engordando, bajas cantidad, si ves que estás adelgazando, sube. Entonces para mí esto me viene muy bien y ya digamos que tengo la imagen en la cabeza de cada cuenco, lo que le corresponde a cada uno. Y otro truco que hago es que utilizo puñados. Reparto a puñados. Entonces voy un puñado cada uno, pues Luca nada más que un puñado. Ahora pues otro puñado a los otros y así también me sirve de control. Sí, pero bueno, una cosa, tú llegaste a esto porque antes lo pesabas, ¿no? Para las personas sí. que estamos, digamos... A ver, yo pesaba porque cuando yo empecé yo tenía nada más que 3 perros. Entonces, claro, pesar para 3... es un poco... Luego, a medida que se han ido incorporando, pues claro, pesaba para el nuevo.
También tengo las cantidades muy ajustadas en la cabeza. Mi vida se basa en crear cantidades para perros, entonces también yo lo tengo muy interiorizado. Desde luego, si empezáis, lo primero es pesarlo. Pero pesarlo también, yo siempre digo, dentro de una lógica. Y me explico. Si en la dieta a vuestro perro le corresponde 15 gramos de verdura, a ver, a menos que tengamos un perro obeso, si en vez de 15 caen 20, no os volváis locos quitando de esto. Dentro, si por ejemplo, sobre todo con los perros pequeñitos, que son más susceptibles, son muy pocas cantidades, si le corresponde 70 gramos de carne y ahora el trozo de carne pesa 73, pues no os volváis locos para quitar 3 gramitos, ¿vale? Entonces, dentro de una lógica. Yo a medida que, de hecho, a ver, voy a pasar por delante. De hecho, yo lo tengo apuntado, o sea, yo tengo, no sé si, bueno, no se verá muy bien porque es en boli y está muy antiguo, pero aquí lo tengo apuntado los porcentajes, el peso y de vez en cuando lo calculo, ¿vale? Pero el principal reflejo que tenéis siempre es el estado físico. Al final la comida para ellos es igual que para nosotros. Hay que comer, si quieres adelgazar, comer menos de lo que gastas y si quieres engordar, comer más de lo que gastas. Punto. No hace falta más ciencia, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos. La verdura. La verdura siempre se debe dar cocida o hervida. No sé si lo veis por ahí bien. Si no se ve bien, yo voy acercando más, Nuria. Sí. Se ve, ¿no? Se ve. Perfecto, ¿vale? Entonces, la verdura, lo ideal siempre es que se dé cocido o al vapor. Igual que pasa con nosotros. Nosotros, si nos tomamos que tomar una verdurita, siempre nos recomiendan que sea al vapor, etcétera, etcétera. Yo, cuando hago verduras para nosotros, brócoli, coliflor, lo típico, ¿no? Habichuelillas, que las hago al vapor, de ahí saco para ellos. Pero de normal, teniendo en cuenta que tengo hecho, suelo cogerme estas menestras que están cocidas y congeladas y que para mí son muy cómodas porque además vienen en sacos muy grandes y tienen variedad. Que a mí también, al tener tantos, no estoy comiéndome el coco, uy, le di ayer zanahoria, hoy mañana le doy espárrago y tal. Es una forma de tener todo y de que ellos tengan variedad. La dieta siempre es un equilibrio entre la rotación y la variedad, ¿vale? No hay que volverse loco. Dime. Pero una cosa, Raquel, ¿la verdura debe darse cocida, hervida, al vapor o da igual o cruda? A ver, siempre tiene que ser cocido o vapor, ¿sabes? Siempre, a ver, vapor se supone que se mantienen mucho más nutrientes que cocido, pero vale. Es igual que con nosotros. Hay gente que no tiene vaporera o que no tiene una Thermomix, entonces no te voy a decir cómprate una vaporera para el perro. Hoy en día hay unas que se meten en las ollas que son muy prácticas, pero eso es también algo para nosotros. Si tú compras cocido, si lo tienes cocido, si haces cocido por esto, no pasa nada. Vale. Cruda, en lo que es el menú, no, porque intentamos que las verduras al final son hidratos de carbono también, y son hidratos de carbono que algunos son lentos. Hay algunos verduras en hidratos de carbono que tienen el mismo índice glucémico que una harina. Entonces, ¿cómo os facilitamos la ingesta de este hidrato de carbono? Porque las verduras, hidratos de carbono, cociéndolo, ¿vale? Es una forma de facilitar la ingesta. ¿Por qué incluimos estos hidratos de carbono en la dieta? Porque aportan vitaminas y aminoácidos que el cuerpo del perro no es capaz de crear y se lo tenemos que hacer a través de la verdura. También por la fibra, porque hay que tener en cuenta que si el perro tomara su dieta natural, o sea, en la calle, ¿no? Si cazara, si estuviera cazando, tomaría piezas enteras y lo que es la piel con el pelo, las plumas, aportan fibra. Nosotros que compramos la carne en supermercados, normalmente vienen sin piel, porque bueno, lo que trae el pollo realmente sí es la piel, pero está limpio, quemado, no tiene nada. Entonces, de esta forma también aportamos fibra a la dieta. Vale, pero entonces, para que me quede claro una cosa, yo no sé si los demás que nos oyen tampoco les queda claro, pero entonces el tema de mucha gente que pone, por ejemplo, cereales como arroz, pasta y otro tipo de cosas, ¿qué es mejor? ¿Cambiarlo por la patata o...? A ver, realmente un perro el hidratos de carbono de absorción lenta, como son los arroces, las harinas
No aportan nada al perro. Vale. ¿Estoy? ¿Sigo? Sí, te has ido, pero ahora has vuelto, no te preocupes. Vale. Decía que los hidratos de carbono lentos con índice glucémico alto, como son el arroz, como son los farináceos, la pasta, no tienen ningún tipo de aporte nutricional al perro. Ninguno. Porque el perro no toma su energía, no la toma de la glucosa resultante del carbohidrato. Vale. Lo toma de la grasa. Entonces no aporta nada. ¿Por qué se añade o por qué se añade? Pues mira, tradicionalmente los piensos se han añadido porque para formar la croqueta extrusionada se necesita algún tipo de almidón aglutinante que lo da el hidrato de carbono, además de, bueno, de otros conceptos históricos, porque realmente los piensos salen después de un exceso que hubo después de la guerra de cereales. Entonces, pero bueno, principalmente cuando se creó la máquina de extrusión en 1940 y algo por Hills, porque lo necesitaba. En una dieta natural, añadir arroz, añadir pasta, no aporta nada, nada de nada de nada. Solo dificulta la digestión, ralentiza la digestión y si lo queremos añadir a modo de prebióticos, que sí se puede añadir, es preferible hacerlo a través de las verduras. Vale. ¿Vale? ¿Que queréis añadir patatas? Pues yo, por ejemplo, sí tengo muchos perretes que toman patatas muy cocidas, pero bueno, son situaciones específicas y concretas, ¿vale? No tienes... A ver, también os digo, si a mí yo, por ejemplo, he hecho arroz cocido y me ha sobrado una miqueta, a lo mejor se lo he hecho antes de tirarlo, pero es una situación... Bueno, hace años que no toman arroz, ¿vale? Pues ¿tú o los perros? Los perros, yo nada más que lo tomo los domingos, tomo el arroz. De hecho, yo tomo una cosa que se llama, no sé si lo conocéis, el coliarroz, que es arroz hecho con coliflor. Porque, bueno, no se sabe, yo soy diabética, entonces el arroz aporta mucha glucosa y es muy lento, es difícil de controlar. Entonces, el coliarroz es la coliflor que se raya e imita muy bien al arroz, pero sin tener hidratos de carbono. Curioso, ¿eh? Pero eso. Bueno, pues lo digo. Estas, por ejemplo, estas menestras son quizás demasiado variadas, pero bueno, yo tengo la costumbre de coger estas porque además me vienen muy bien. Un saco de 2,5 kilos me cuesta, no llega a 3 euros. Entonces, claro, ten en cuenta, aquí economía de guerra, son 8. Tiene zanahoria, habichuelillas, coliflor, alcachofa, champiñones, guisantes, espárragos, o sea, variado. Y así me aseguro que tomen de todas las verduras. ¿Cómo me reparto yo? Pues como yo no me voy a poner a pesar, pues me cojo un puñadito para Luquita. Bueno, que tú no peses no quiere decir que los demás no debamos pesarlo, ¿no? Claro. Sin ser exagerados, pero... Sobre todo al principio cuando estáis empezando con la dieta, porque os va a dar referencia de la cantidad que le estáis dando o no. Luego ya os acostumbráis también y sabéis pues más o menos la cantidad, pero como referencia para saber si uno tiene que tomar más, uno tiene que tomar menos, pues siempre es necesario, ¿vale? Entonces, pero claro, tened en cuenta que si yo me pusiera a pesar para 8, empiezo a cocinar a la... Y que todos al final nos aprendemos el volumen y al aprendértelo pues ya dices, bueno, pues más o menos... Claro. ¿Cuánta gente de los que dan pienso ya se saben, no están todo el día con el vasito y cuando lo echan al plato dicen, uy, ahí va un poquito más, ahí va un poquito menos? Pues al final es lo mismo. Entonces yo voy repartiendo, intento que tengan verduras de todo tipo. Por ejemplo, a Valentina no le gustan los espárragos y se lo quito, pero por ahí vamos, ¿no? De ahí que está súper bien saber qué platos de qué perro, porque si no, al final, ¿no? O con el tamaño puedes ver, porque si claro. sería... Claro, yo por el tamaño ya me lo sé, entonces pues bueno, lo tengo controlado, que estos son Abuisar, esto es Berta, que Berta es el único que tiene su nombre realmente, el único que lo tiene. La Berta es la enchufada, la que tiene... Sí. Entonces lo tienen igual, bueno,
Entonces, estaría guay que fuesen todos los comederos con su nombre, pero no. Ay, mira, si alguien me lo quiere regalar, acepto. A ver, siguiente. La carne magra, ¿vale? Cuando yo hablo de carne magra me refiero al hecho de que no tiene hueso, no a magra en el sentido que nosotros tradicionalmente concebimos la carne magra como una carne sin grasa. Los perros necesitan grasa porque es de donde obtienen su energía, que luego se transforma en glucosa y en la que se transforma luego en la energía necesaria. Ellos necesitan grasa. Otra cosa es perros que a lo mejor tengan un problema hepático, perros que tengan que adelgazar, que utilizamos carnes más típicos blancas y demás. Pero los perros siempre recordad que tienen grasa, que necesitan grasa. A mí siempre me preguntan, ¿qué parte compro? ¿Qué parte? A ver, realmente cualquiera que no tenga hueso. No es necesario comprar un solomillo o no es necesario comprar una aguja o no es necesario comprar, simplemente es la que a vosotros sea más fácil conseguir, la que os venga también mejor a vuestra economía, porque sabéis que en las carnes, en una misma vaca hay partes que te cuesta 2,50 € y otras partes que te cuestan a 8 €. Pues bueno, no es necesario. No es necesario. Si un día compráis y os sobra, pues sí, pero que para la dieta lo que necesitan es que sea, pues eso, sea una carne, no sé si se ve, que la carne no esté... Para atrás porque se ve... Ahí, perfecto, ahí se ve. Vale, perfecto. Pues entonces veis una carne que no está la típica limpia que tendríamos limpia para nosotros, sino que tiene su grasita, sus pellejitos y demás. Esto en concreto es cabeza de lomo de cerdo, que esto una pieza, el kilo vale, a mí me cuesta a 2,50, es muy económico y que además es fácil. Además, respecto al cerdo, sé que algunos tenéis miedo al cerdo como el Zujewski, la pseudorrabia. A ver, que haya en un cerdo de español, de ganadería, que haya Zujewski, es muy raro porque tienen muchos controles, porque hemos estado en una zona endémica y hemos estado en muchos controles. Si se ve que una carne de cerdo tuviera el Zujewski, la ganadería seguiría a pique porque habría que sacrificar a todos los animales. Como prevención, pues se suele congelar más tiempo que el resto. Hay gente que dice en 15 días, verá, yo mientras sea de consumo humano, tener las mismas garantías que se lo consumís para vosotros. Y para vosotros, en ningún lado, salvo criadillas y demás, en ningún lado te dice que sea obligatorio tomarlo cocinado. En ningún lado, en ningún sitio de sanidad, ninguna etiqueta, porque a lo mejor en esto que es de carnicería es diferente, pero las típicas etiquetas de las bandejas de plástico del Mercadona no te dicen consumir obligatoriamente cocinado. Claro. No. Pero, entonces, una cosa, esto porque aquí somos de todo el mundo. Hoy no hay mucha gente de Perú y tal, pero hay veces que hay personas que nos siguen desde lejos. Entonces entiendo que una persona que no tenga la certeza de que esa carne esté bien cuidada, lo mejor es congelar. ¿Cuánto tiempo? Sí. A ver, los calendarios de congelación veréis que hay muchísimos y dependerá. Lo normal, vamos a decir, es que se consideren que las carnes de ave tengan que estar de 2 a 3 días, las carnes de ternera también sobre 3-4 días sería lo correcto, y las carnes de cerdo, carnes de cerdo, de caza y demás, se recomienda que estén de 10 a 15, ¿vale? Entonces, a ver, ya os digo que las garantías, pues hombre, también hay que tener en cuenta una cosa, el pH estomacal del perro está entre el 1 y el 2. En principio, incluso aunque no fuese de consumo humano, las posibilidades de que pudiera coger algún tipo de bacteria, parásito por la carne sería complicado, pero es una forma, hombre, también nosotros de, sobre todo digo por la manipulación nuestra, porque tened en cuenta que un limón, por ejemplo, tiene una acidez del 3, para que nos hagamos una idea. En un estudio de la universidad, creo que recordar que era de Pensilvania, no recuerdo que Pensilvania, siempre lo digo de cabeza, pero luego el 36% de los perros sanos conviven con la bacteria con la salmonellosis, porque tenéis que recordar siempre que el perro es carnívoro, carroñero, oportunista. Modo de prevenir, 2-3 días lo que serían carnes de ave, 3-4 días carnes de ternera.
de 10 a 15 días carnes de cerdo y carnes de caza incluso de 15 o más. Porque además las carnes de caza sí que hay que tener mucho cuidado si no son controladas. Yo nunca daría ni para mí ni para nadie una carne de caza que no sea controlada. Ya claro, sabéis cómo. Porque no sabes qué puede tener el animal. Oye, una cosa, empezamos a tener ya preguntas. Muy bien, chicos, me encanta que haya preguntas, porque me gusta que participéis. Y, a ver, mira, primero, Mónica nos pregunta, hola, ¿pero debemos darle ternera o cerdo? ¿O da igual? Da igual. A ver, yo lo que siempre recomiendo es que haya, siempre que no haya patologías, alergias y demás, que haya una rotación entre lo que se suele, incluyendo el hueso carnoso. Yo, por ejemplo, que suelo dar mucho hueso carnoso de ave, porque es más económico, me es más fácil con tantos perros. Yo vivo en medio del campo y si algún día me falta el supermercado, lo que tengo más fácil, más barato es pollo, pues entonces yo las carnes que utilizo por la noche intento que no sean de ave. Utilizo ternera, cerdo, alguna vez carnes de jabalí, de ciervo, si compro. Intento variar. Entonces, tenéis que ver la rotación de carnes en un conjunto. Entonces, pues eso, la mayoría solemos utilizar, a menos que haya una intolerancia, huesos carnosos de pollo. Entonces, siempre intentar variar por la noche. Bueno, no por la noche, en la otra toma. Da igual que sea ternera, que sea cerdo. Carne hay muchísima, muchísima. Yo, por ejemplo, no voy a comprar una pechuga de pollo, primero porque me saldría muy caro y luego porque tomen principalmente pollo. Vale, y 8. Y 8 sería tremendo. Vale, perfecto. Entonces, esta es mi pregunta, aprovechando la cuelo un segundo en medio, no os preocupéis, Lourdes, ahora pregunto lo tuyo. Pero, ¿tú tienes algún tipo de plan de decir, bueno, me aseguro que ha tomado esto a lo largo de un mes como un plan de carnes que debe tomar? A ver, yo lo que intento siempre es que haya, a ver, mi consejo siempre es que se haga un plan entre lo que a ti te es fácil y lo que sueles conseguir, entre hueso y carnes, que es lo que yo hago, que yo sé, pues bueno, han tomado, normalmente mis perros siempre toman de por la mañana, ¿no? 2 días a la semana de hueso carnoso de cerdo, 1 de pavo y 4 o 3, dependiendo de pollo. Eso es, digamos, y el resto voy variando. Como voy descongelando para cada día, pues intento verlo. Antes sí me lo apuntaba, sobre todo me apuntaba pues el huevo, por ejemplo, cuando lo daba. Los que están conmigo, los que yo les hago la dieta, siempre les mando, y es mi recomendación, para que no os compliquéis, que los planes lo hagáis con vista solamente a 15 días y luego repetir. Vale. No hay que hacer a un mes intentando no repetir. Y luego lo que hago es que, por ejemplo, si voy al supermercado o veo en internet alguna oferta, pues la compro y le incluyo una variedad extra. Vale. Y eso. Entonces, pregunta de Lourdes. Lo que le doy papada de cerdo, aunque no sé si esa parte tiene demasiada grasa. No siempre, alguna vez, dice. A ver, la papada de cerdo yo también la compro, pero la suelo utilizar solo en invierno y la suelo utilizar más para perros que necesitan un aporte extra de grasa. En mi caso, ¿cuáles son? Pues son, por ejemplo, Abu y Sar, los dos galgos, porque el afgano enseguida baja de peso, y Abu, como todos galgos, sabéis que en el momento que hace un ejercicio, no sé qué, baja y él es muy mayor y tal. Luego, por ejemplo, la Collie, que ahora mismo está muy parada, no le suelo dar aporte. Entonces, no está mal utilizarlo, pero hay que tener en cuenta que es bastante grasa y que no deja de ser... Yo lo haría más como un añadido a la carne. Es decir, si tienes que tomar, por decir una cifra, 100 gramos de carne, pues cogería y 20 lo haría de papada. Vale. Para que tenga ese pequeño aporte de grasa. Pero utilizar todo de grasa, después despeterás del perro y todo, pero en principio, yo por ejemplo en verano no la suelo dar. Tened en cuenta que la papada es lo que se hace los chicharrones, ¿no? Sabéis, la carne está... Entonces, es muy graso. Que los perros tienen que tomar grasas, pero que con cierto criterio también, porque también nos pueden engordar cual bolitas. No, mejor no. Oye, una cosita. Has dicho una cosa que me he dado cuenta que no sé muy bien en qué categoría poner. ¿El huevo? ¿En qué categoría te entra?
El huevo es un suplemento. Vale. ¿Vale? El huevo va extra porque vale, la pues proteína después te dejo seguir para que tú nos vayas explicando, porque si no no te dejamos terminar la explicación. Bueno, la carne ya la tengo cortada. Normalmente también os recomiendo que si tenéis economía de guerra en casa, la compréis entera, que siempre sale más barato que comprarla en trozos. Es una chorrada, pero oye, a 50 céntimos se nota. Y, hombre, si tenéis a lo mejor un perro solo, pues no os importa tanto, pero si tenéis varios, tenéis un perro grande, pues no es lo mismo, ¿no? Vais quitando 50 céntimos respecto a kilo, ¿eh? Entonces, pues nada, lo mismo. Yo hago el mismo reparto. En esto los que más toman son los dos que he dicho. La coli tiene poquita cantidad porque ahora mismo, aunque es una perra activa, está bastante quieta respecto a lo que es normalmente. Y entonces, pues le quitamos. Y Valentina, que aunque yo no la veo gorda, su padre dice que está gorda. Entonces, pues... Vas a tener que coger una báscula y pesarla, así será objetivo. Sí, no, sí además tengo báscula de clínica veterinaria, pero bueno. No, lo que pasa es que ya se le ha quitado las curvitas, ya está recta, entonces claro, ya no es lo mismo. Luego lo que hago es que os haré una vista general de cómo se quedan los platos, pero para que lo vayáis viendo. Vale. Respecto a la grasa que hablaba Lourdes, yo por ejemplo lo que utilizo es esto, que es un trozo de grasa de vacuno. Vale. Directamente es grasa de vacuno. Y esto se lo añado a Sar y a Abu. Vale. Es un aporte porque ahora mismo han bajado de peso. Abu bajó de peso en verano por una infección que tuvo y todavía le cuesta mucho recuperarse porque es muy mayor. Y aunque él de aspecto es de todas las costillas marcadas, pero bueno, no me gusta. Y entonces simplemente esto lo compráis, lo podéis encontrar en carnicerías. Este en concreto es de Puro Menú. Está bien de precio. Es sencillo y es grasa a palo seco. Entonces, una forma también de, si tenéis varios, de controlar a quién le dais más grasa, menos grasa. Y al único que le añado un poquito de esto es a Lucas, porque tiene que tomar una pastilla y se la meto dentro. Ah, trucos para dar pastillas cuando no quieren comerlas. Esto es muy útil para dar pastillas, ¿eh? Incluso si tenéis un perro que a lo mejor no necesita aporte extra, pero lo tenéis que dar pastillas, porque esto ya veis, es grasa, ¿no? No sé si lo veis. Entonces se esconde muy bien la pastilla. ¿Y dónde has dicho que lo compras? ¿En carnicerías esto? Sí, lo tienes en carnicerías, puedes encontrar grasa. No es muy común, pero puedes encontrar. Y este en concreto lo he comprado en Puro Menú, en una marca de comida comercial, ¿vale? Que lo tiene. También tienen Squeaky, también lo tiene Pesky, que es grasa esta. A ver, lo bueno que tiene es que este tiene también, no sé si se verá bien, tiene también trocitos de carne. Sí, ¿vale? Entonces, pero si no queréis comprar en Puro Menú o no lo encontráis, otra opción es esta, que os lo enseño. Aquí vamos a tener al final todas las opciones posibles. A ver. Que es la manteca del cerdo. ¡Ah! ¿Directamente? Sí, la manteca de cerdo que utilizáis para hacer repostería y para hacer esto, directamente. Entonces, también otra opción, es una opción muy barata, que además esto se conserva muchísimo tiempo. Esto, yo no sé cuánto tiempo lleva abierto y no se pone ni agrio. Bueno, es muy barato y también se lo podéis añadir. Vale. Es grasa sin más. Pues espérate que ahora vas a entrar entre mi pareja y yo el otro día. Me cayó un trozo de manteca, pero la manteca normal de la tostada que tomo yo. Y el perro se la comió. Está bien, ¿no? No pasa nada porque se coma. Mis perros toda la mañana se toman un trocito tostado con mantequilla. Y además, si no tiene mantequilla, hay algunos que no se lo cogen. Bueno, yo te digo una cosa, el mío es muy tiquismiquis, o sea, que me cuesta hacerle comer cosas. Y eso se lo comió rapidísimo, vaya. A ver, la mantequilla nuestra, las mantequillas que son de aceites vegetales, las mantequillas como para echárselo en la dieta, en el plato, no. Pero si se te cae, se toma un trozo, no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, hombre, dentro de
cierta, digamos, lógica. Los nuestros, de hecho, por ejemplo, a Luca, el que os digo de la pastilla, la de por la mañana, a veces se la escondo en mantequilla. Claro. Vale, dentro de esto. Muy bien, pues ya tenemos las verduras, tenemos la carne, tenemos el aporte extra de grasa. Y ahora nos vamos a las vísceras. Las vísceras... Un segundo, perdón. Que es de carne la pregunta. Sí. Y tenemos una pregunta de pan duro. La Rebeca la Rosa nos pide, si nos damos a nuestro perro pescado, ¿es perjudicial? Uno de mis perros siempre que come pescado vomita. He probado pescado congelado, sardinas en lata y también dieta yum de salmón y con todas vomita. Con la carne no hay problema. Come cualquier tipo, espera que tengo que darle al ver más, cualquier tipo de carne debería complementar con algo. Sí, a ver, dentro hay que tener en cuenta una cosa, las dietas que son altas en carnes, ¿vale? No en proteínas, vamos a olvidarnos de proteínas, que son altas en carnes, son ricas en omega 6. ¿Qué pasa? Que los omega 6 no son tan buenos y menos por sí solos que los omega 3, simplificando mucho, ¿no? Porque esto además también hay teoría. Necesitamos un aporte de omega 3. ¿Cómo hacemos el aporte? El aporte de omega 3 lo hacemos a través del pescado y el pescado azul. ¿Vale? Vale. El pescado blanco no aporta omega 3, es el pescado azul. Entonces, yo recomiendo siempre que mínimo se dé un día a la semana pescado azul, de hecho yo lo pauto así, y aparte se suplemente con omega 3. ¿Vale? ¿Solo omega 3? Sí, omega 3. A ver, hay suplementos de omega 3, 6 y 9, como es el aceite de krill. Lo que pasa es que la cantidad de omega 3 de EPA y DHA es muy bajito y entonces a lo mejor hay que dar varias cápsulas. Pero hoy en día hay muchísimos tipos de omega 3, de salmón, de anchoa. El salmón es el típico, ¿no? Pero lo hay de anchoas, de bacalao, un montón. Hay que ver qué necesita y luego ver cuál se ajusta mejor a la cantidad, también para no estar dando varias. Entonces, claro, si no toma pescado, de ninguna forma, sí o sí, es necesario suplementar con omega 3. Vale. Yo, por ejemplo, como tengo tantos, y hombre, los omega 3 los hay de todos los precios, pero no ganaría para omega 3, lo que hago es que doy pescado en vez de un solo día, doy 2 días a la semana. ¿Vale? Entonces me ajusto un poco, pero si no come nada, sí o sí necesita añadir omega 3. Vale. Hay perros que no les gusta más por la textura, por el... Es que es un poco complicado, pero si las latas de sardina tampoco, suplemento al tanto. Vale. Otra pregunta, cambiamos un poco, va en relación a las tostadas, te aviso. Y vale. Prieto Ruiz Almudena dice, ¿y el pan duro es bueno? Porque a mis perros les flipa. A ver, vamos a ver. Bueno no es como hidrato de carbono que es, pero si en vez de a ti te gusta darle una vez a la semana, 2, tienes la costumbre de dárselo, verás, no va a pasar nada. Como bueno decir, la dieta necesita pan duro para limpiar los dientes, por decir lo típico. No, para nada. ¿Necesitas darle 2 veces a la semana pan duro? No, puede perfectamente, pero si a tus perros les gusta, tienen una dieta equilibrada, no tienen problemas de ningún tipo y es una parte también de la dinámica de tu casa de darle un pan duro, pues no sé, un día a la semana, por decir algo, pues no pasa nada, o sea, tampoco nos vamos a volver locos en ese sentido. Es como si tú un día a la semana pues tomas patatas fritas, pizza, Coca-Cola y helado de chocolate, todo junto. Hombre, si lo tomas un día a la semana no pasa nada, si lo tomas todos los días, pues ahí... Tendremos problemas de peso. Exactamente, grasas saturadas por un tubo. Entonces, a ver, dentro de cierta cordura y lógica, ya está. ¿Qué es preferible, por ejemplo, dar un hueso de caña de vaca, un hueso de rodilla, que sirva de recreativo? Pues sí, claro. Pero bueno, tampoco nos vamos a volver ahora aquí en unos talibanes de la dieta natural. Los míos toman un trocito de tostada, a ver, un trocito. Os quiero decir que mi marido y yo tenemos nuestra tostada y vamos repartiendo. Que no es que le demos una tostada, no pasa nada. Hombre, perro pequeño... no, las mañanas en vuestra casa tienen que ser muy divertidas, haciendo vuestras tostadas y las de los perros.
Sí, somos aquí, además es justo después de comer, o sea, lo que es de que se acostumbran, porque es justo después de comer ellos. O sea, que no es decir, es que todavía no han comido, tienen hambre, no, ellos comen, luego vamos nosotros a desayunar y ahí vienen a su trocito. Vamos a quitar ese gusto. Bueno. Una cosa, Moni tiene una pregunta, pero es una pregunta que ya te digo que creo que va a necesitar más explicación. Moni, te pido que nos esperes un momentito porque tenía que explicarnos lo de las vísceras, ¿vale? Para que terminemos un poco este bloque carne, digamos. Vale. Bueno, pues vamos con las vísceras, ¿vale? Las vísceras son necesarias y son fundamentales. Aportan vitaminas fundamentales, aportan un montón de minerales y demás que son necesarias, ¿vale? De la cantidad que le damos, siempre un mínimo tiene que ir de hígado, siempre. En este caso, yo lo que tengo aquí, esto es, bueno, hígado de vacuno, no sé si lo veis. Sí, se ve. Y como tenía poca cantidad, lo que hago es que lo estoy complementando con riñón. Este es riñón de cerdo. ¿Vale? Entonces lo he complementado porque tenía poca cantidad. Las vísceras ya os digo que son fundamentales. Vísceras hay muchas, no solamente hay de riñón, hay criadilla, hay seso, hay pulmón, por ejemplo. Pulmón es una que yo utilizo mucho en perros que están, por ejemplo, a dieta, porque es aire, ¿vale? Y se puede utilizar. Entonces, tiene que ser fundamental. Ahora, que tenéis perro pequeño y que la cantidad de vísceras es tan pequeña que darle todo esto, juntar la cantidad que le dais a la semana, se la juntáis en 2 o 3 días. O sea, no vayáis a volver loco. Porque yo tengo perretes, por ejemplo, que a lo mejor la cantidad de vísceras que le corresponde son 10 gramos al día. ¿Qué pasa? Pues que 10 gramos al día es nada, que no tenía yo partido. Entonces, hombre, por facilidad, pues lo que hacéis es que se lo dais un día a la semana, 2 días a la semana, y así os va a ser más fácil pesar 35 gramos que pesar 10 cada día. ¿Vale? Es un consejo y esto voy rápido, lo corto y si quieres la pregunta mientras termino de cortarlo que voy rapidito. Vale. Mira, la pregunta que te hace Moni es, me gustaría, Moni, que te pillaba ahí confianza, ya te llamo Moni directamente, perdón, Moni Mesbel. Me gustaría saber cómo hacer el cambio del pienso a esta dieta porque no quiero que el perro lo rechace. ¿Debo mezclar pienso y alimentación nueva? Gracias. A ver, las transiciones las da mucho el perro, ¿vale? Las da mucho el perro. Yo os digo que tengo perretes en dieta, o sea que yo le llevo la dieta, que le hemos hecho la transición en una semanita, ya estaba listo y decía que el pienso se lo iba a volver a comer tu tía. O perros que han tardado más. Hay varias formas de hacerlo, Hay una forma que es la tradicional, que es combinando en una toma lo que es la dieta natural y en otra toma lo que sería el pienso. Vas reduciendo la cantidad de pienso hasta que vas completando la cantidad de dieta natural. Pero, ojo, la dieta natural no se debe incluir todo de golpe. Yo, bueno, la semana que viene yo tengo un webinar sobre dieta natural, que de hecho hay un apartado que hablamos de esto, de tipos de transiciones que se pueden hacer. Pero lo normal, lo más sencillo es siempre ir, como cuando haces un cambio de pienso, ir incluyendo primero una cantidad, la mitad de pienso, la mitad de comida natural, ir reduciendo el pienso, ir aumentando la comida natural, a medida que también vas complicando, digamos, la dieta, en el sentido de empezar con una dieta semicocinada y luego ir empezando a poner... Se ha ido un momento, Raquel. Raquel, ha sido un momentito y nos hemos perdido un trozo de lo que has dicho, discúlpame. ¿En qué parte? Bueno, que has dicho ir complicando la dieta y ahí ya se ha ido... Vale, sí, que con ir complicando la dieta me refiero a que empezar con cositas sencillitas, semicocinadas y luego ya vas añadiéndolo.
También os digo, yo hace 10 años fui muy bruta. Un día comían pienso y al día siguiente comieron dieta natural. Sí, pero a ver. si haces esto, vigila, porque yo también lo he hecho alguna vez y porque no me quedaba otra, y después las cacas son muy feas, entonces te puedes asustar. Sí. Porque A ver, son muy incluso feas. haciéndolo bien, las cacas pasan, digamos, por un periodo de toxificación del cuerpo, sacan mucosidad y demás, incluso haciéndolo bien. Yo, hombre, lógicamente yo a los que están conmigo como pacientes no se lo hago así, vamos poquito a poco, vamos de eso. Los míos un día comieron pienso y otro día comieron dieta natural y nunca más volvieron. Claro, ¿Vale? Pero poquito a poco. Igual que hacen la transición del pienso, hacen entre comida y pienso. La comida ir primero cosas sencillas, carnes que a priori puedan ser más fáciles de tomar, como es pollo, pavo, pescado blanco, hacerlo semicocinado, sin hueso, dejar el hueso para lo último, dejarlo crudo para lo último, y así pues poquito a poco, realmente poquito a poco. Por norma general, los perros no suelen rechazar la comida natural, por norma general. Bueno, el pescado, igual los míos es que son tiquismiquis, pero a mí el pescado me cuesta un montón que se lo coman, ¿eh? Es lo único, no, pero el pescado sí. A ver, depende de muchas circunstancias, ya te digo que depende de muchas circunstancias, pero bueno, esto. Bueno, ya tenemos la carne, ya tenemos las vísceras, ya tenemos la verdura, tenemos el aporte de grasa extra y nos vamos a los suplementos. Los suplementos es una cosa que ya os digo que son el omega 3, que sí es necesario, sí, y más si no le dais pescado. Por otro lado, los huevos, que a mí me encanta la proteína del huevo. La proteína del huevo se le conoce como la proteína perfecta. Tiene un montón de vitaminas, un montón de... Bueno, es perfecta. No tiene que ver con la proteína del pollo. Es decir, a lo mejor tenéis un perro alérgico al pollo y el huevo lo puede tomar. Ojo. ¿Vale? Que no asociéis que es otra proteína, no es proteína de pollo, es proteína de huevo. De todas formas, además de huevos de gallina, hay huevos de codorniz, hay un montón, incluso huevos de avestruz, anchas Castilla. No es lo mismo el huevo de gallina blanco, feo, que los huevos a lo mejor si tenéis vosotros gallinas, ¿vale? Yo suelo incluir los huevos 1 o 2 veces a la semana. Vale. Y para todo. No me complico, porque por ejemplo Lucas por tamaño a lo mejor nada más que debería tomar una vez, pero bueno, a él le gusta bien, no le sienta mal, tiene 11 años, pues yo se lo doy 2 veces a la semana. Ya sabéis que también con los huevos ha habido siempre mucha discrepancia, que si ahora sí, que si ahora no. Bueno. Oye, una cosa, Lourdes Ortega nos pide una cosa. Dice, ¿el huevo hay que echarlo entero o se puede mezclar? ¿A qué te refieres con mezclar? ¿O entero mezclar? No lo sé, Lourdes, acláramelo, porfa, que estás... Yo lo estoy echando entero, así directamente. Ah, directamente. Vale, es que ¿sabes qué pasa? Que con la pantalla nos limita justo, no vemos dónde cae, no hemos visto el plato. Vale, pues tengo el plato y... Ahí. Ah, tal cual, vale. Tal cual. Tienes maneras de chef aquí, ¿eh? ¿El qué? ¿Tienes maneras de chef con una sola mano o lo ves? Sí. Me gusta cocinar y soy mucho ya. Dice que entre la carne. Bueno, si es que lo tira tal cual, Lourdes, así que lo tira entre las verduras, la carne, tal cual. Vale, dice que vale, eso era lo que quería saber. Va. Les suele gustar el huevo mucho a los perros, ¿eh? Les suele gustar. Es algo que no me he encontrado yo a ningún perro así que me hayan dicho algún cliente, ay, que se me cae. Mi perro no quiere tomar huevo. No recuerdo yo ahora ninguno que me haya dicho eso, la verdad. A ver, pues eso. Entonces yo ya os digo, yo lo doy 2 veces por semana, a ellos les gusta mucho. También cuando los días que, por ejemplo, a lo mejor hay menos comida, pues que les gusta mucho. Oye, Lourdes me dice, pero crudo.
¿Sí? Sí, entiendo que crudísimo, vaya, recién salido de la cáscara, tal cual. Sí, totalmente. Vamos, y porque no tengo gallinas, que si no estaría hasta caliente. Vale. Vale, Lourdes, sí, pruébalo, a ver qué tal, a ver cómo se le da a tu perro. Oye, una cosa, te quería preguntar mientras haces esto, porque el otro día tuvimos una charla, para los que no hayáis visto la charla, está en el YouTube, ¿vale? Precisamente de dietas mixtas de pienso con barf, ¿vale? Y decía Marta que de hecho lo que pasa a veces es que el pienso tiene una digestión más larga que la dieta BARF. Entonces mezclar BARF con dieta de pienso no es una buena idea, sobre todo por el tema de torsiones de estómago. A ver, vamos a ver. Me explico. Realmente esto de la longitud de la digestión es una suposición que hacemos por los ingredientes que tiene un pienso y por lo que es la dieta natural. Vale. No hay ningún estudio al día de hoy, ni siquiera dentro del mercado de la alimentación artificial del pienso, que estipule que la alimentación, que la dieta con pienso, la digestión tarde 3 horas y con dieta natural 1. No hay nada al día de hoy. Vale. Se presupone porque no deja de ser el pienso una bola ultraprocesada, rica en hidratos de carbono y que necesita más esfuerzo para la digestión. ¿Vale? Pero, por ejemplo, tradicionalmente los veterinarios siempre han dicho que 1 hora después de comer pienso ya puedes hacer ejercicio moderado, vamos a decir. Si es un talla gigante, a lo mejor son 2 horas, pero no más. O sea, pero no hay ningún estudio que lo diga, ¿vale? Eso por un lado. Vale. ¿Cuál es el problema de mezclar el pienso con la comida natural? No es cuestión de la longitud de la digestión. Realmente, si yo lo mezclo todo, no debería haber problema, ¿no? El problema es que como el pienso necesita más esfuerzo, hace que el cuerpo deje la comida natural. ¿Y qué pasa? Que fermenta, creando gases, malestares y demás. ¿Por qué? Porque el cuerpo va primero a lo que necesita más energía, a lo que necesita más tiempo para poder hacer su aporte nutricional, deja la comida y la comida fermenta, porque es una comida cruda y la metemos en un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso provoca los gases, la mala digestión, digestiones pesadas y demás. O sea, no es tanto por el largo de la comida, que por esa regla de 3, si tú le das comida natural, en teoría a la hora podría hacer también lo que quisiera. ¿Vale? Es por las fermentaciones que provoca. Entonces, si tú le echas una latita de atún al pienso, no va a pasar nada. Vale. Si le echas un trocito de jamón al pienso, no va a pasar nada. Otra cosa es que yo este platote le ponga pienso. ¿Vale? Entonces, ya os digo, no hay ningún estudio al día de hoy, ni dentro de la alimentación, que diga se presupone por lo que es cada cosa, pero es más problema de fermentaciones. Vale, entonces a la persona que nos había pedido Mon, ¿no? Creo que era Moni, que bueno, tenlo en cuenta, que igual mejor dividirlo en 2 y así te aseguras que no tienes, sobre todo al principio, que al principio como la caca no es muy bonita, que no encima tenga gases, ¿no? Como norma general, como norma general, la primera toma del día se le da 2 tomas, sea de la comida natural y una segunda toma del pienso. Si solamente le das una vez, en esta transición sí es recomendable dividirlo. También para que el perro asimile gustos, asimile sabores, porque también tenéis que tener en cuenta que los piensos son muy palatables, gustan porque son muy palatables. Entonces, también así descubrimos qué le gusta, qué no le gusta, si le va bien, si no le va bien. ¿Vale? Entonces también, pero ya os digo, a ver, echar una lata de atún en un pienso yo no considero una transición. Transición es, pues eso, ponerle su pollo con sus zanahorias, por deciros algo, en una toma, y la toma de la noche hacerla de pienso. Ir bajando la cantidad de pienso a la vez que aumentamos. Vamos incluyendo. Claro, no metáis de la primera semana, la carne, el hueso carnoso, las vísceras y el huevo, porque eso vais de vareta, vamos, básicamente. Poquito a poco, poquito a poco. Oye, una cosa,
A Lourdes nos pregunta, Lourdes Ordóñez, que no le ha quedado claro el huevo cuántas veces a la semana se debe dar en general. Depende del tamaño del perro. Perros tamaño mini y gatos sería un huevo de codorniz a la semana. Perros tamaño pequeño, un huevo de gallina. Perro tamaño mediano, 2 a la semana. Perros tamaño grande, gigante, 3 a la semana. Yo a los míos, que son todos galgos, salvo la Border Collie y el mestizo, les doy 2 a la semana. Vale. Para que os hagáis una idea. Más o menos eso. Bueno, pues las verduras, tenemos la carne, tenemos las vísceras, tenemos el huevo. A mis perros les encanta que haga estos directos, porque esos días comen, vamos, no os imaginéis que esto es todos los días así. No os imaginéis, ¿vale? Bueno, entonces me han añadido los huevos, los omega 3 y los probióticos. A ver, los probióticos son bastante fundamentales en la dieta, pero no solamente la de ellos, sino también la nuestra. O sea, nosotros debemos incluir probióticos para una buena salud digestiva, el famoso bífido, el famoso yogur bífido, que ahora te la pones aquí, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor no necesitan, porque tal, pero bueno, una buena salud digestiva, una buena salud de la microbiota intestinal implica también un mejor sistema inmune, implica menos alergia, implica muchas cosas, incluso el estado de ánimo. Entonces, es bueno incluirlo. Hay muchos tipos de probióticos, muchísimos. Los tenéis desde en suplementos que los podéis añadir y os quitáis los problemas, hasta el típico como puede ser un fermentado de yogur, un kéfir, un yogur o fermentados de verdura. Yo es que soy muy friki en esto, pero bueno. Yo, por ejemplo, este es un fermentado de col, la famosa chucrut blanca. ¿Vale? Sí. El chucrut, la col. Esto es muy sencillo. A ver, yo tengo mi tarro fermentador, pero esto es muy sencillo. Es col, agua y sal y durante 4 semanas lo cerráis en un bote y ya está fermentado. Esto, como es un tarro fermentador, pues tarda menos. Tarda bastante menos. Es sencillo, es barato, suele gustar y es una excelente fuente de probiótico. Igual que he hecho yo con col blanca, lo podéis hacer con col roja, lombarda, con manzanas, con zanahoria, un montón de cosas y para vosotros también, ¿eh? Entonces, bueno, yo esto procuro incluirlo casi, no os diría que a diario, ¿vale? No os diría que diario, pero me gusta habitualmente incluirlo. Este es muy fácil porque, bueno, le quitamos el agua y listo. A los perros les suele gustar porque sabéis que las cosas cuanto peor huelan, más les gustan. Y esto huele fatal. Os podéis imaginar cómo huele. Y... mira, en eso estoy contenta de estar en casa y de no estar físicamente contigo, pero bueno, ya me gustaría poder estar ahí. Lo que pasa es que ahora no nos dejan viajar, no podemos. No está la cosa como bueno, va a moverse. Pero... ya llegará. Un día llegará. ¿Qué podremos en esto, sí, supongo que volveremos algún día a la normalidad. Algún día volveremos. En esto de los probióticos, veréis, yo suelo marcarlo por cucharadas, pero bueno, simplemente al que es más pequeño le pongo menos y al que es más grande le pongo más. Tampoco, yo no tengo ningún perro con problema digestivo, no tiene nada, pero entonces, bueno, no sabéis lo mal que huele esto. ¡Ay, pobre! Estás pasando mal tú ahora. Oye, una cosa, Moni Esbael nos pide, ¿sabes algún probiótico bueno, bonito, barato que puedas comprar? ¿Más barato que kéfir? ¿Que yogur? Al kéfir, no es lo mismo el kéfir que el yogur, ¿no? No, no es lo mismo. A ver, normalmente se recomienda kéfir porque los nódulos de kéfir lo que hacen es que fermentan con la lactosa de la leche. Vale. Entonces quitamos la leche. Pero bueno, a ver, tranquilidad que mi friquismo llega hasta... Ay, a ver, tengo yo. A ver. Kéfir. Este es el kéfir fermentando, que está aquí. Sí. Lo hacemos aquí en casa. Y tenemos incluso, os lo enseño, esto es un queso de kéfir que lo estamos haciendo. Estamos aquí. ¿Qué es esto? Espera, ¿qué es? Perdóname. Esto es el kéfir, o sea, una vez que la leche la tienes fermentada, la leche fermentada y kéfir, lo metes aquí, se va prensando, va quitando el suero y creas un queso de kéfir.
mira. Uy, me vas a tener que pasar la receta porque al ritmo que me estoy comiendo yo el kéfir. A ver, te preguntaba ella, ¿más barato que un kéfir o que una col fermentada no vas a encontrar probióticos? Luego hay muchas marcas, verás, si lo que quieres es una marca de alguno en concreto, pues ahora mismo no te puedo decir porque es que no lo suelo mandar, la verdad. No suelo incluir en mis dietas probióticos artificiales hasta que no funcionan los naturales. Es muy raro que yo los incluya. Suelo más incluir enzimas digestivos que probióticos. Prefiero probar antes con el kéfir, incluso un yogur blanco, aunque no sea igual, pero incluso un yogur blanco, los fermentados de col, que esto. De hecho, por ejemplo, esto que le voy a dar ahora es un fermentado de yogur búlgaro. Vale. Y esto es lo que le voy a dar en vez de ese. Aquí es que somos muy frikis de estas cosas. Pues está buenísimo, esto lo hago yo también. Esto ¿Sí? lo fermento yo, sí. Bueno, te digo una cosa, mira, te voy a poner un aprieto. Raquel, cuando estés en Sevilla, tenemos que hacer un vídeo en directo. Por cierto, me ha preguntado ahora Prieto Ruiz Almudena si cuando podamos viajar a las charlas presenciales. Sí, y tanto. Sí. Algunas voy haciendo por gente que tengo cerca. Pero claro, con el COVID se me ha limitado muchísimo. Bueno, los que habéis visto los vídeos que están en el YouTube, me colé en una peluquería, la de Vero Ayuso, me colé cuando estaban grabando Pelapel y me he colado más veces. Así que no os preocupéis que tendréis vídeos en directo. Y Raquel, yo quiero venir un día y que me enseñes a hacerlo. Y si lo enseñamos, nada. Te traes a los tuyos y los meto en vereda para que coman de todo. ¡Ah! Guay. A ver si me enseñas a mi pequeñajo, a Satia, porque el mío necesita que le enseñen, porque es... Bueno, yo os digo una cosa. El mío, que es un tiquismiquis, se come el kéfir. Así que yo creo que los vuestros no deben dar ningún problema para eso. El kéfir, ya os digo que el kéfir es ácido y cuanto más ácido y cuanto más asqueroso las cosas, más les suele gustar a esta gente. Entonces, yo lo mando mucho y todavía no hay nadie. Hombre, hay algunos. Bueno, pues esto es yogur búlgaro que fermento yo y es lo que le voy a echar. No es kéfir, no es eso, pero es una forma de que tengan también este tipo de probiótico. Lorena Iglesias nos dice que ella utiliza la chucrut del Mercadona. Es de una marca alemana, no de Hacendado. No, pero esa chucrut es al estilo bávaro e incluye vino. Ah. ¿Vale? Cuando compréis chucrut, la chucrut no es col fermentada, es col fermentada con un proceso al estilo alemán o al estilo del norte de Francia. Entonces, tened mucho cuidado, esa marca en concreto, porque trae vino y hay otras que traen vinagre. Si lo queréis comprar ya hecho, ir a un herbolario o al Aldi, que suelen tener lo que es la col fermentada. Entonces, la marca esa... de hecho, yo les pregunté, porque le estuve escribiendo para saber exactamente qué proceso de fermentación, pero el problema es que tiene vino. Vale. Entonces, hombre, si es un día de manera, porque tú lo tienes, pero para meterse en la dieta de ellos, de verdad, aunque tarde 4 semanas, es una col que te cuesta 50 céntimos agua y sal en un bote cerrado. En mi Instagram tenéis la receta y las cantidades y sí, esperáis 4 semanas, pero es que más barato que eso no lo vais a encontrar. ¿Vale? Ay, nos pide Lourdes Ortega, nos dice, ¿y cuánta cantidad de kéfir para un perro pequeño? Yo lo suelo medir por cucharas. O sea, normalmente un perro pequeño, una cuchara de sopera, no esta, una cuchara sopera normal y corriente, un perro mediano 2, un perro grande 3. Yo es como suelo medirlo. Realmente cantidad no hay, quiero decir, si le sienta bien, le gusta, es un probiótico, cantidad no, hombre, tampoco digo que le pongáis todo el plato lleno, pero que no hay una cantidad que digáis, yo utilizo eso, 1 cuchara, 2 cucharas, 3 cucharas, por guiarnos. ¿No? Bueno, pues ya le hemos añadido
Los probióticos, vamos, me van a cagar mañana de bien con tanto probiótico que flipas. Ya os digo. Y ahora vendría la parte, bueno, la verdad es que me suelen cagar bien, todo hay que decirlo. Viene la parte de los complementos. Vale. Los complementos yo siempre digo lo mismo. En principio un perro sano, que no tiene patologías, no necesita nada. O sea, esto de los platos que vemos, arándanos, no sé qué, espirulina, no sé qué, no sé cuánta, patatín. Si tu perro no tiene nada, realmente no tiene necesidad de nada. Es como si tú, por ejemplo, no tienes alergia, pues no te vas a tomar un antihistamínico. Claro. O así, para hacer una comparación, porque a fin de cuentas los complementos siempre van destinados cuando tenemos una deficiencia o una patología. Los complementos pueden ser desde el hueso molido, porque no le damos hueso carnoso, puede ser la espirulina, que es un elevador del sistema inmune, es decir, que si tenéis un perro sano que no tenga el sistema inmune deprimido, pues añadirle espirulina. Si a lo mejor queréis revitalizar colores de mantos, pero es algo muy específico, muy específico. Si no le dais vísceras en cantidad y queréis añadir en vez de suplementos. Yo el único complemento que utilizo es que les doy la Golden Paste, que es la cúrcuma con agua, coco y pimienta, y se lo doy a los que tienen problemas de hueso, de esqueleto. Tengo al mayor, a Abu, que es muy mayor, se lo doy a Berta, que tiene una pata mal, a Maruja, que también tiene una pata mal, y ya está. Es el único que utilizo yo habitualmente. Que luego a lo mejor pues doy espirulina, pues por ejemplo a Luca, que tuvo tos de perrera, tiene el bronquitis, pues para evitar que coja un resfriado. Si voy a desparasitar, pues utilizo vinagre de manzana, levadura, pero de manera habitual y sistemática, de verdad, si no tiene nada, no necesita nada, ¿vale? Eso, hombre, que me gusta dejarlo claro porque es verdad que luego se ven los platos por Facebook y parece eso un baile de colorines. Sí, bueno. Yo también lo he visto. Platos que dices, ostras, esta me lo comería yo casi, porque claro, como muy atractivo a la vista. A ver, mi plato ahora mismo realmente no os creáis que ellos comen todos los días así. O sea, bueno, suelen comer, pero a lo mejor menos cantidad, o a lo mejor un día, ten en cuenta que no siempre todos los días le echo yogur y la col, pero bueno, para que vosotros tuvierais todo. Claro, eso depende también de las necesidades. Supongo que al final un día igual le pones el huevo y otro le pones el kefir, ¿no? Sí, no, y que hay días de economía de guerra, igual que hay veces que tú por la noche dices, no tengo nada de comer, ¿qué voy a comer? Pues hay veces que ellos a lo mejor han tomado solamente la carne y la víscera porque no había nada más. Claro. No ha pasado nada, simplemente se ha dado la circunstancia así. Es verdad que esta vez, pues hombre, es todo muy bonito, muy colorido. Por eso os digo que a mis perros les encanta que hago estos vídeos, les encanta. Bueno, o sea, ellos saben que si estoy encerrada, eso quiere decir que hoy toca buena comida. Y nada más, porque ya estaría todo. Tenemos la carne, tenemos las verduras, tenemos los probióticos, tenemos los suplementos con el huevo y los probióticos, complementos solamente la Golden Paste y, a ver, os voy a acercar el móvil, a ver si podemos. Y vamos a tener una lista de los platos, ¿no? Sí, los giro. A ver si los veis. Este, por ejemplo, bueno, esta de una que está en acogida, que es mía. Esta es Lise, que está a dieta, como podéis ver. Maruja, Valentina, Luquitas. Este, el rojo, es el de Abu. Este es el de Sab y este es el de Berta. A ver, y más o menos creo que así veis. Perfecto, tenemos una vista completa. Vale, hice la cuenta de lo que me costaba estos 8 menús para, bueno, pues para que más o menos tuvierais una referencia. Vale. Los 8 platos, contando huevo, contando la col, el yogur que le he hecho yo, pero bueno, la parte de la leche y todo, los 8 platos no llegan a 5 euros. Vale. ¿Vale? Ten en cuenta que, por ejemplo, la cabeza de lomo es 2,50 al kilo y aquí hay más o menos medio kilo.
tener las vísceras andan sobre 2 euros y esta porque está el huevo, si un cartón de 24, que es el que compro yo, que cuesta 2 euros, a mí me cuesta 2 euros, no es de oferta, o sea, la col, entonces no llega a 5 euros los 8 platos, para que os hagáis una idea. Que, hombre, que creo que está bien. Cita. Dime. Prieto, Almudena Prieto nos pide ¿y la fruta? Vale. O sea, ¿cuándo la pones? Sí, a ver. No, yo no le suelo... a ver, me voy a poner ya mirándome por mí. Ahora, sí. Ahora, ¿no? Sí, ahora te vemos. Yo la fruta no la suelo dar en el menú. Porque, a ver, la fruta entraría dentro de la proporción de verdura. Es decir, la proporción que dais de verdura sería compartida entre verdura y fruta. Vale. Entonces, como mis perros toman verdura de manera normal, yo la fruta cuando la toman, pues por ejemplo, cuando Cristóbal, bueno, mi marido y yo estamos tomando la fruta y se acercan y le damos un trozo, cuando partimos y preparamos algo y le damos un trozo, y no lo meto en el plato. Si un día a lo mejor no tengo verdura, porque se me acaba la bolsa, porque no tengo, pues a lo mejor lo incluyo en el plato. Pero siempre tenéis que tener en cuenta que ese famoso 10% de verdura incluye también el de fruta. Entonces, a mí personalmente, bajar verdura, poner fruta, esto. Si se toman las verduras, las frutas van a aportar variedad, van a aportar otros sabores, pero que no hay que complicarse la vida de ahora meterle fruta. ¿Cuándo la meto? Pues cuando, por ejemplo, no tengo verdura, pues digo, uy, ya se escucha por ahí las papas. Cuando no tengo, por ejemplo, verdura, pues le doy fruta. Pero de manera habitual lo toman así. De hecho, hay algunos que no suelen tomar fruta. Agus siempre me pide fruta, Lisen, Lucas toman fruta, Sal, pero luego, por ejemplo, los otros no son muy pidones de fruta. Vale, vale. Entonces depende de un poco del perro también al final. Sí, por norma general yo siempre la fruta la mando a tipo snack, a tipo... Porque además luego a todos les cae, ¿no? Si les gusta la fruta, todos tomamos manzana y siempre le caen trocitos, si es que le gusta, ¿no? Al perro. Pues entonces no... Yo le suelo dar eso más de snack, de chuche mientras tú estás cenando, que añadirlo. ¿Que la quieres añadir? Pues el porcentaje compartido con la verdura. Vale. Vale. Oye, una cosa, me gustaría que explicaras un poco lo que es el hueso recreativo, porque es algo que yo tampoco tenía claro cuando empecé el tema de la dieta BARF. El hueso recreativo, que, bueno, lo puedo explicar, pero prefiero que lo expliques tú y que les des unas guías de cómo usarlo. ¿El carnoso o el recreativo? Que lo que tú te confundías. El carnoso ya nos lo has explicado. Eso, vale, pues a ver. El hueso recreativo, ay, es que lo tengo fuera y no me he dado cuenta de tenerlo aquí. El hueso recreativo es simplemente hueso pelado, hueso sin carne, ¿vale? ¿Qué es el que se suele utilizar? Pues se suele utilizar la caña de la vaca, vamos, la pierna, o la rodilla, que además en la carnicería lo suelen regalar. ¿Para qué lo utilizamos? Pues principalmente para limpieza de dientes, para relajación. Normalmente perros que toman en su dieta hueso carnoso lo van a tener limpio sin necesidad del recreativo, pero funciona también mucho simplemente porque están ahí, igual que las famosas astas de ciervo que compráis, es exactamente lo mismo, pero natural y además de animal, bueno, la asta también es de animal, ¿no? Pero esto, entonces, recomendaciones, hay que tener en cuenta que suele estreñir, porque es puro calcio. Sí. Las famosas cacas de calcio blancas, eso es que es puro calcio. ¿Vale? Están tocando el calcio prácticamente. Entonces, suele estreñir. Utilizarlo, yo recomiendo 2-3 veces a la semana como mucho y 10-15 minutos como mucho, porque todo lo que supere suele provocar pues estreñimiento. Hay algunos que incluso son capaces de destrozarlo entero y se han tomado un hueso así entero de calcio y se pasan 3 días cagando pelotines duros. Para los que no dais dieta natural y dais pienso, es la mejor forma de limpiar la boca. Para los que dais dieta natural, pues es un extra para tenerlo relajado. Otra cosa que se puede hacer es solamente darlo un día a la semana, pero empezar siempre a subir el tiempo, ir poquito a poco. Y yo, por ejemplo, si lo doy un día a la semana, ese día no doy hueso carnoso y añado más carne a la dieta. Vale.
para intentar compensar el exceso de calcio que se toma. Para mí, si no es un perro ansioso, si no es un perro que se tiene que limpiar los dientes, es la mejor forma, darle un sábado o un domingo, que además está en casa, lo puedes dejar tranquilo, pero ese día no darle ni hueso carnoso y añadir carne, más carne, ¿no? Añadir más carne. Vale. No sé si tenéis ahí, bueno, acabáis de pedir, Mónica Freire ha pedido tus datos y yo le he pasado en Facebook, yo se los he pasado, les he pasado la dirección de Releo Nutricionista Canina. Sé que tú también tienes un blog que no me acuerdo, el Galgo Afgan, ¿no? ¿Cómo era? El Galgo... No, el Club Bar, estoy ahora en el Club Bar, para que sea más fácil. Vale, más que nada es que no me acordaba exactamente y no quería decir ninguna tontería. No. En la dirección de Releo, para encontrarla ahí y poder hablar con ellas, os la he pasado ahora. Y... Sí. Vale, vale, Moni Van der Ven nos pide cómo pido en la carnicería un hueso carnoso. A ver, los huesos carnosos son los típicos huesos con carne. Que, a ver, si lo tengo yo aquí de mañana. Bueno. A ver, mira, sí, tengo ejemplos. Pues mira, te enseñará uno, Mónica, para que veas, para veas. ¿Qué son huesos carnosos? Pues los huesos carnosos son los traseros de pollo, los cuellos de pollo, las alitas, todo eso son huesos carnosos. Si vas al carnicero y le dices, quiero un hueso carnoso, te va a mirar raro, ya te lo digo. Entonces, por ejemplo, esto es un hueso carnoso, que es una alita de pollo. ¿Vale? Aunque dicen que la alita de pollo necesita cierta experiencia en comerlo, para mí me gusta mucho para perros novatos porque es muy fácil engancharlo y ayudarle a que lo coman, sobre todo perros novatos. Claro. Se supone que tiene que es un poquito más duro que, por ejemplo, el cuello de pollo, es verdad, pero para mí me resulta muy cómodo. Me resulta muy cómodo porque tú lo puedes agarrar y puedes ayudarle, puedes intentar... Entonces, para los que empezáis, que a lo mejor os da miedo, es fácil de agarrar. Esto, por ejemplo, es un tipo de hueso carnoso. Otro que es muy fácil y que es más difícil de conseguir en la carnicería, pero muchas tiendas online lo tienen y también son los cuellos de pollo. Que los cuellos de pollo, lo que pasa que, por ejemplo, es muy fácil, no sé si lo veis, pero para perros grandes, pues es un poco, dicho mal y pronto, coñazo. Porque le tienes que dar, esto pesa 10 gramitos, estas que también son muy chicos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con los cuellos de pollo? Que es verdad que son muy fáciles para empezar, pero claro, aguantarlo es un poco complicado. Por norma general, siempre que empecéis sobre todo, intentar que el hueso carnoso tenga 3 veces el tamaño de la boca, ¿vale? ¿Para qué? Para obligarle a masticar, para que le obliguéis a quitar la carne, para que le obliguéis a trocearlo y quitar el peligro de que haga todo para adentro, ¿vale? Entonces, claro, esto, por ejemplo, para perros pequeñitos está muy bien, tipo Yorkshire, tipo Chihuahua está muy bien porque son pequeñitos, pero para perros grandes estos son pipas, vamos. Sí. Entonces, utilizar... También me gustaría que les explicaras un poco, porque yo tenía la idea de que el pollo, claro, porque una alita de pollo, pues yo no tenía ningún problema en dárselo, porque sé que eso se rompe, pero a mí, por ejemplo, el hueso carnoso, que es la pata del pollo, me costaba mucho darle. Entonces, porque pensaba que se astillaba. Pero me gustaría que les explicaras lo mismo que me explicaste a mí. A ver, los huesos... no sé exactamente. Los huesos, siempre que se ven crudos, mantienen lo que son sus propiedades. Pero hay que tener en cuenta una cosa que, a ver, el hueso y se parte fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sé si es lo que yo te expliqué a ti. El cuerpo del perro está preparado para tomar huesos, ¿vale? Su cuerpo está preparado para tomar huesos. Ellos son carnívoros, pero además son carnívoros desde aquí, desde la boca. ¿Por qué digo desde la boca? Porque tenéis que tener en cuenta que el perro, el proceso, su boca está preparada para desgarrar, para dar 3 cortes y todo para adentro.
Y todo esto es un gran músculo, un músculo muy grande que se encarga de bajar todo hacia el estómago. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo los huesos son peligrosos? Cuando son cocidos. El hueso en la boca del perro no se astilla. Se astilla cuando yo lo corto con un cuchillo, se astilla cuando yo hago así, pero en el hueso aquí no se astilla porque ellos están preparados para tomarlo y para adentro. Ellos, su mandíbula tiene esta forma, hace este movimiento, mientras que el movimiento de los omnívoros como nosotros es lateral. A un perro es imposible que le mováis la mandíbula de manera lateral. Es imposible. Entonces ellos desgarran. Si fuese en mi Instagram tenéis varios vídeos de mis perros comiendo. Para que lo veáis, ellos desgarran con los carnívoros, desgarran la carne, hacen 3 bocados y para adentro. Entonces ese corte no astilla el hueso. Ese corte simplemente lo que hace es un plan para adentro y al estómago. Porque además el perro, tenéis que tener en cuenta que el perro no se puede quedar sentado donde se ha cogido el pollo si estuviera en la calle. Hay una horita haciendo la digestión. Tiene que ir todo para adentro porque nos tenemos que ir antes de que venga alguien y nos quede, ¿no? Entonces, a ver, que muchas veces vemos a nuestro perro cuando queremos como un animal doméstico, luego lo vemos como un animal parecido al lobo, pero siempre a nivel anatómico, fisiológico, biológico, en un 98% es como el lobo. Vale. En un 98%. ¿Vale? Oye, una cosa, dime. Me dice que tiene un labrador. Ah, bueno, Ancho es Castilla. A ver, labrador. Lo que te recomiendo para un labrador son las alitas. Un trasero de primera va a ser a lo mejor un poco dificultoso, pero las alitas porque te va a permitir agarrarlo. Porque tened en cuenta que los labradores son muy aspiradoras y como algo le guste, hacen plata adentro. Entonces, te recomiendo que empieces por alitas, cuellos de pavo, porque los cuellos de pavo son muchísimo más grandes y también te va a permitir agarrarlo. Carcasas, las carcasas de pollo también son muy fáciles y luego tienen un tamaño siempre grande que permite que el perro la maneje y aprenda a masticarla. ¿Vale? Esto me tiene... por aquí. Yo, por ejemplo, los míos, lo que van a tomar mañana, que les encanta, lo voy a enseñar así unos grandes, son rabos de cerdo. No sé si lo veis. Ah, vale, sí. Vale. Claro, pero para el rabo tiene que ser un perro grande, ¿no? Todos toman rabos de cerdo aquí. Lo único es que, por ejemplo, tengo unos trozos que son así un poquito más pequeños, que ese es el que se lo daré. ¿Vale? Pero aquí todos para adelante, como los de Alicante. que les encanta. Además es rico en colágeno, o sea que está muy guay. Esto, vamos. Ya te digo, con un labrador, pues eso. El colágeno. La carcasa. ¿El colágeno de dónde viene? El colágeno. ¿Cómo se lo podemos aportar? Pues el colágeno se lo podemos aportar con orejas de cerdo, se lo podemos aportar con el famoso caldo de hueso que se gelatiniza, lo podemos hacer también, los rabos de cerdo son ricos en colágeno, podemos añadir calamares, podemos añadir pota, calamares, que también es rico en colágeno, las patas de pollo, que son súper blanditas, súper facilitas, y que es... Entonces, todo eso lo podemos añadir como aporte de colágeno. Vale, vale. Bueno, no sé si Moni Mesbel tiene alguna pregunta más o bueno, cualquiera de vosotros, porque he dicho a Moni porque estábamos hablando con ella que nos estaba preguntando cosas de su labrador, pero que todos podéis preguntar lo que necesitéis. Porque ahora Raquel ya tiene hecho los platos, sus perros están ya detrás de la puerta a punto de salir disparados. Y cualquier pregunta, última pregunta, nos dice Moni Mesbel. Dime, Moni. Bueno, digo Moni, pero no sé si es Moni tu nombre, ahora que lo digo. ¿Por qué?
Pues nada, sí. Yo la verdad es que las patas, que sepáis que no se compran en toda España, porque en Cataluña, por ejemplo, no se venden por un tema ¿cómo era esto? De que había, no sé, que hay algo de las patas que no, que se ve que no se... ¿Ni en el Mercadona? Yo las compro en el Mercadona. Pues mira, yo te digo una cosa, iré al Mercadona, pero yo cuando vine a Madrid a competir, bueno, cada año hay una competición de belleza canina en Madrid, que es la anual, ¿vale? Y cada año venía. Entonces, ¿qué pasa? Que en Madrid siempre encontraba y se lo daba, pero aquí no encuentro nunca patas. Y creo que es por un tema No, sí, las patas de pollo no vais a encontrarlas en carnicería, ¿vale? Ni patas de pollo, ni picos, ni cresta los vais a encontrar en carnicería. Pero, por ejemplo, las patas de pollo las venden en el Mercadona. Pues ya lo buscaré, te lo diré. Entonces, yo en carnicería, de hecho, sí me explicaron la razón, incluso en pollerías, o sea, que son solamente de carne, no la encuentras. De hecho, cuando tú compras una gallina entera, que yo a veces les compro gallina entera, te viene con la cabeza y todo, pero te viene sin picos, sin crestas y sin patas, porque no se pueden vender. Pero en cambio en el Mercadona las hay. Que yo cuando las veo digo, esto para acá. Trae para acá. Todas para acá, para mí, todas. Venga, vamos, de hecho sí, el del Mercadona, vamos, como yo lo hago online, se ríe conmigo. Digo, tú, guárdala, que como luego el Mercadona, ellos te pasan lo que haya, entonces tú, aunque tú hagas una compra de X dinero, luego puede ser más o menos. Digo, tú guárdamela y tú lo metes a comprar. Yo cada vez que la veo, te lo coges. Oye, Moni nos pide dónde ver las cantidades que le puedes dar de cada cosa. Eso lo tienes en el vídeo, precisamente. Te lo voy a poner. Sí. Hicimos un vídeo, espera. Os voy a pasar el vídeo que tengo en el canal de YouTube. Te pone exactamente cómo calcularlo. Y el ejemplo, siento que... ¡Uy! Espera un segundo, que se me sí. Lo que pasa, la cuestión es esa, que es en función del peso de tu perro. Entonces, el peso ideal. El peso real. Entonces tienes que... Ideal. Ay, bueno, ideal. Bueno, pero no el que quieres, sino el que debería tener el perro. Eso. Porque una cosa es lo que tú quieres y la otra es lo que debe tener el perro. Es como las chicas, ¿no? Que tú quieres pesar 59, pero pesas 69. Pues esas cosas. Pues mira, te estoy pasando el link, Moni, ¿vale? O así ya lo tienes. Un momentito que me están llegando cosas a la vez, ¿vale? Y aquí tienes todo, cómo se calcula y todo, ¿vale? Y tienes la idea básica de lo que es el menú, todo lo que es el hueso carnoso, ¿vale? Después, ¿qué más nos han preguntado? Vale. Y la careta de cerdo, nos preguntan. Sí, colágeno también. Lo puede añadir también como colágeno en la careta, el morro, las patas. Claro. Todo eso tiene colágeno. Yo el colágeno lo que hacía, que bueno, te lo comenté, pero me dijiste que mejor no, pero bueno, es las patas, las hervía y entonces cuando las hierves te queda el agua, no la tiréis, la guardas y se te gelatiniza. Y entonces eso es lo que les daba. Pero bueno, yo también les daba después la pata una vez hervida y me dijo Raquel que no. No. Lo de hacer la gelatina, muy bien. Huesos hervidos, never, nunca, jamás. Eva. Eso me quedó registrado. Pero bueno, que lo de hervirlo, ¿vale? Te queda como un agua, que parece agua que lo tirarías. No, guárdalo. Al volver, al no estar caliente, se gelatiniza, lo puedes cortar y yo lo tengo guardado en el frigorífico. Bueno, en el congelador. Sí. Dice que Almudena Prieto Ruiz dice que en Alicante las encuentra en el Carrefour, me imagino que las patas. Sí, ya te digo que, a ver, que me estoy quedando sin... Ay, espera, que creo que me he equivocado y le he pasado... Subo para que me escuchéis. Uy, perdón.
Chicos, os he pasado mi cena anterior con Raquel, me acabo de dar cuenta, espérate. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Te has ido? Mientras, bueno, no... No, sigo aquí. ¿Sigues aquí? Ay, pero te has es que se me ha desactivado la cámara. No sé por qué. No te preocupes. A ver, os he pasado la otra que ahora, que es la de la dieta, la explicación con el cálculo. Perdona, Moni, no me he dado cuenta. Te he pasado el otro, que es porque antes de hacer esta reunión, la idea no me estoy enterando de nada, Nuria. Perdón. No, yo mientras tú te situabas seguía explicándoles cosas. Que le estaba diciendo que la idea era... Perdonadme que he intentado... Me estaba enterando ahora, perdonad. Vale. Sí, es que... Dime, perdona. No te preocupes, que yo mientras tú estabas hablando, yo les estaba explicando que me he equivocado y les he... Perdonad, hay gatos. Y mi perro se ha puesto nervioso. La cuestión es que hay dos vídeos. Uno que era el previo para acceder a este encuentro, para que pudierais ver cómo ella lo hacía y veréis que la dieta que hace es otra diferente, ¿vale? Para que veáis dos tipos de dietas y después ahora podéis preguntar las dudas que teníais en el anterior vídeo. Y después creamos un vídeo, que es el segundo que os he puesto, que es donde está la fórmula para calcular cuánto le debéis dar al día. La fórmula está hecha con mi perro pesa 7,5 kilos. Lo que tienes que hacer es buscar a tu perro el peso ideal de un labrador, macho o hembra, dependiendo varía, ¿vale? Esto lo encontráis en internet, el peso que debe tener un labrador, ¿vale? Y en función de esto, esos kilos los tenéis que aplicar la fórmula y encontraréis cuándo le tenéis que dar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, mi perro al día son 150 gramos, ¿vale? Entonces, tenemos una última pregunta de Almudena Prieto. Nos dice, ¿el corazón y la lengua en qué categoría entran? En carne. Es carne, vale. Es músculo. Es un músculo. Vale. Claro. Lo único que me comentaste, porque yo el corazón nunca le he dado, pero el corazón me comentaste que era salía mucha sangre, ¿no? Sí, a ver, para los que seáis un poquito aprensivos o que os dé cosa cortarlo, el corazón le pasa como el hígado, que sale y además el corazón normalmente tiene coágulo, entonces si sois un poco aprensivos no os recomiendo comprarla. Pero sí es verdad que es una carne muy buena. De hecho, la carne de corazón de vaca, además se utiliza mucho para perros anémicos porque es bastante buena. Pero sí, ya os digo, si sois aprensivos o estáis empezando y aunque no os dé cosa la carne, pero tampoco estáis acostumbrados a cortarlo, es un poco desagradable. A todo esto, yo soy vegetariana, entonces yo lo parto, no hay problema, pero bueno, llevo muchos años haciéndolo. Ella siempre le ha contado que ella lo hace porque es la mejor alimentación para sus perros. Pero, bueno, cuéntalo tú, pero que tú tú no comes carne, lo haces por ellos. No, yo nada más que tomo de origen animal huevos y leche, lo único que tomo de origen animal hace muchos años. De hecho, cada vez he sido, digamos, más vegetariana a medida que les daba más la dieta Barza a ellos. Pero para mí es una cuestión simplemente moral y ética. O sea, yo no creo que es que no debamos comer carne, no, somos omnívoros, las proteínas aportan muchas cosas, lo que no estoy de acuerdo es en la forma en la que accedemos a esa carne. Pero igual que tengo claro eso para mí, considero que no soy quien para a mis perros no darles carne, porque son carnívoros. No me veo en esa situación moral de darle un pienso vegetariano. Pues bueno, yo creo que no tenemos más preguntas, a menos que haya alguien que nos las quiera preguntar. De momento yo creo que hemos respondido. Espera, déjame revisar un segundo que no me haya dejado a nadie. De todas formas, os digo, la semana que viene, si queréis información, bueno, me preguntáis, tengo un webinar el 17 y 18. Sí. Son 2 horitas cada día, aunque bueno, ya veis que yo me enrollo mucho, por eso pongo 2 horas cada día, porque si no habría. Entonces, hombre, se abra sobre todo para los que queráis empezar, porque es inicio en la dieta BARF para perros y gatos. La anatomía, la fisiología, biología del perro y el gato,
por qué son carnívoros, se hablan de mitos y leyendas respecto a la dieta natural, se habla de dieta natural frente al pienso, por qué una cosa y no otra, o por qué no. Y luego hablamos de los componentes de la dieta natural, como hemos ido haciendo, pero un poquito más. Y al final haremos casos prácticos de que, bueno, lo normal es que cojamos el perro de cada uno para que empecemos a elaborar la dieta. Entonces, por si os interesa, en mi Instagram lo tenéis, la semana que viene, 17-18. Les he pasado el link de tu Facebook y allí encontraréis el link también de Instagram porque, bueno, yo la sigo en Instagram. Recordaros que a ella y a mí nos tenéis en Facebook, en Instagram y en YouTube. Tú creo que también estabas en YouTube, ¿verdad? Sí, también estoy en YouTube. Suscribiros y como dicen Nuria, como dicen los youtubers, y daros a la campanita. No, la campanita está arriba. Bueno, depende cómo tenga el vídeo. Sí, bueno, eso es muy divertido porque tú haces así, pero se ve al otro lado. Bueno, claro, sabéis que está la campanita. Entonces, campanita. Nada, que ya lo sabéis, que nos podéis seguir. Conocéis Blog Groomer, conocéis a Raquel, así que cualquier pregunta, si no la encontráis, si os pasa lo que sea, sabéis que os ayudo. Encantada, muchas gracias, Almudena, nos ha dado muchas gracias y que ha sido muy chula el directo. Y que bueno, que espero que nos sigáis. Mañana hablaremos, por cierto, mañana tenemos otro webinar y mañana hablaremos de cómo entender todas las cosas que nos ponen. Vosotros no utilizáis BARF, pero vosotros sabéis que cuando compráis un producto hay un montón de productos ahí que se ponen de lo que hay dentro del empaquetado. Lo haremos específico de lo que son piensos, cómo entender lo que nos están vendiendo cuando nos venden un pienso. Pero creo que va a ser muy útil también para todos para entender lo que es el empaquetado en general y poder hacer una compra más responsable. Y nada, ya me quedo sin batería de los auriculares. Hasta pronto. Ay, Raquel, muchísimas gracias. Adiós. Espero tenerte pronto de nuevo cuando sea posible por aquí. Y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Chao.